Así lo destacan en sus titulares de la prensa nacional cuando se aborda el tema de la minería. ¿Cómo ha sido este año 2025 que está próximo a fenecer el crecimiento de la minería en el Ecuador? ¿Cómo ha sido el comportamiento del sector? ¿Qué es lo que se espera para el 2026? ¿Qué promete el 2026 para el sector minero? Son los temas que vamos a abordar enseguida con nuestra siguiente invitada, la economista María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador. Querida María Eulalia, qué gusto saludarte, buenos días y bienvenida. Gracias por aceptar esta entrevista. Y las preguntas están planteadas, la de cajón. ¿Cómo ha sido el comportamiento del sector minero en este año 2025? Y quiero agregarle algo más. ¿Qué impacto ha tenido para el sector minero en el Ecuador la creación y puesta en vigencia de la tasa minera? Bienvenida. Luisa, muy buenos días. Gracias por el espacio que tan generosamente nos concedes y un saludo a la audiencia de WQ Radio. Empezaré diciendo que me encanta hablar de minería. Sí, es parte de mi trabajo, pero también lo hago con mucha vocación y con mucho entusiasmo porque creo que la minería es una forma sostenible de que mi país salga adelante, de que el Ecuador salga adelante. A veces me parece absolutamente paradójico que seamos un país tan lleno de riquezas con índices de pobreza que superan el 25%, ¿no? Con índices de desnutrición infantil que son vergonzantes, verdaderamente. Creo que como sociedad algo estamos haciendo mal, si es que tenemos tanta riqueza, pero a la vez los ecuatorianos están viviendo tan mal. Y eso tiene que ser una discusión no del Estado, no de la industria minera, no de los concesionarios. Tiene que ser una discusión de los ecuatorianos. Y por eso agradezco tanto este tipo de espacios, Luisa. La minería en el Ecuador, estoy hablando de la minería industrial, apenas ha despegado. Somos un país minero desde siempre, antes de que lleguen los españoles, antes inclusive de que lleguen los incas. El Ecuador ya tenía minería, ya forjaba los metales, pero la minería industrial como tal está en producción desde hace apenas 6 años. Y en esos 6 años ha podido evidenciar que es una industria que sí mueve la aguja. Ojalá, por supuesto, el Ecuador llegase a ser un país con una economía muy diversificada, pero, pero no es así. El Ecuador no es que tiene un montón de industrias, o como se dice vulgarmente, no es que los huevos están en un montón de canastas, tenemos poquitas cosas. Y la minería sí mueve esa aguja, con apenas 2 minas industriales en producción. Somos a veces el cuarto, a veces el quinto producto de exportación. Eso es súper importante recalcarlo. Estas 2 minas empezaron su producción a finales del 19 y de ese punto a esta parte ya han exportado más de 10.000 millones de dólares. Eso es números enormes, pero los más importantes son los números más pequeños, los números que hablan de cómo la minería está, una minería bien hecha, por supuesto, está impactando de manera positiva en la vida de ecuatorianos que antes no tenían oportunidades. La minería no se hace en Quito, en Guayaquil o en Cuenca, se hace en zonas remotas en donde no ha habido oportunidades, no se hace en las ciudades, inclusive hay una prohibición constitucional al respecto. Se hace en zonas donde no ha habido oportunidades. Entonces, realmente en esas comunidades, cuando llega una minería responsable, llega un montón de cosas. Llega la oportunidad para emprender, llega la oportunidad para estudiar, llega la oportunidad de tener mejores servicios básicos, llega la oportunidad también para que esas comunidades no sueñen en migrar, sino más bien todo lo contrario, sueñen en capacitarse y emprender o emplearse dentro de sus propias comunidades. Eso puede hacer una minería bien hecha, Luisa. María Eulalia, acompañada de mi pregunta, estaba también el impacto que ha tenido la creación y puesta en vigencia desde julio, si la memoria no me es ingrata, de la tasa minera.
entiendo que siempre existió incomodidad por parte de la minería industrial formal responsable, por citar algunos adjetivos a ese tipo de minería en el Ecuador, que llevó a que la Cámara de Minería que tú presides interpusiera algunas demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. ¿Qué impacto ha tenido la vigencia del cobro de esta tasa minera en el sector? ¿Qué implicaciones ha tenido? Y de lo que conoces, ¿cuál es el estatus de esas demandas interpuestas ante la Corte Constitucional? Sí, Luisa, la tasa de supervisión y control nos sorprendió a todos. Se emitió en los primeros días de junio de este año, haciéndose exigible desde el 31 de julio. Es una tasa que, como dijimos en su momento, es, no es una tasa, es un impuesto. Aunque tenga el título de tasa, las tasas están relacionadas con una contraprestación directa. En este caso no había una contraprestación directa, desproporcionada porque su monto es gigantesco. Por ahí se decía que lo que pasa es que los mineros no queríamos pagar impuestos y eso es absolutamente falso. Los mineros pagamos impuestos generales, pero también impuestos sectoriales. El año pasado, en 2024, todavía no tenemos los datos cerrados de 2025, pero en 2024 pagamos más de 1.200 millones de dólares en impuestos generales, seccionales y regalías. Así es que no pagamos impuestos, pagamos y bastante. El tema con la tasa es, Luisa, que apareció de la nada. Apareció de la nada esta tasa. Es una tasa que, por supuesto, no estaba en el plan financiero de ningún proyecto. Y además es una tasa que no existe en otros países. ¿Y esto por qué es importante reflexionar en esto? La minería es una industria particular, peculiar. No competimos, no compiten entre empresas, competimos entre países. ¿Para qué? Para atraer esos capitales a nuestros países y primero explorar y después de muchos años, finalmente, si se dan las condiciones, producir. Al imponer esta tasa, y desde el principio, es decir, desde el minuto 1 de la exploración, donde no se sabe si se va o no se va a tener una mina, lo único que hicieron es quitar al Ecuador como destino de inversión minera, al menos en exploración. La exploración en la minería industrial toma años. Una mina que produce ha pasado un trecho de más o menos unos 12, 15 años antes de sacar el primer container de mineral a la exportación, antes de ver el primer dólar de retorno. Entonces, si en ese camino se cambian las reglas del juego, se ponen más impuestos o se desconoce los términos en los que ya se había acordado entre el privado y el Estado, lo único que están haciendo es generando un perjuicio enorme para el país, en el sentido de que el país no se vuelve atractivo para la inversión. Y me voy a remitir a las cifras. El año pasado, el Ecuador atrajo entre todas sus industrias, no solo la minera, entre todas sus industrias, 224 millones de dólares. El Perú, en ese mismo año, atrajo 7.000 millones de dólares. Luisa, algo está pasando, algo estamos haciendo mal. Y la respuesta, la verdad, es bien simple. Eso se debe a la falta de seguridad jurídica y a la falta de una estabilidad tributaria. Voy a poner en términos cotidianos. Supongamos que el día de mañana nosotros tenemos que arrendar una casa. Ok, ya encontramos la casa, nos gusta, se acopla a nuestras necesidades y pactamos un precio con el dueño de esa casa, ¿no? Ya nos movemos, nos mudamos, llega nuestra familia, nuestros muebles, ya la decoramos, perfecto. Y a los 2, 3 meses nos dicen, ¿saben qué? Vamos a incrementar, lamentablemente las condiciones del país son así, vamos a incrementar el precio del canon arrendaticio.
Pero ¿cómo? Si es que ya hicimos un contrato, sí, pero les vamos a subir. Más o menos es eso lo que sucede con la minería. Nos cambian las reglas del juego. Estamos seguros que el gobierno nacional enfrenta un montón de desafíos y somos empáticos con ello, pero realmente no hubo una apertura para poder hablar del tema, para poder explicar el impacto de esta tasa. Y vemos con mucha desazón que el primer pago, que era en julio, realmente recaudó poquísimo, 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 poquísimo. Sin embargo, el daño ya está hecho. Ya hay compañías que han anunciado que se van del país porque simplemente no les interesa, o sea, no les interesa un país donde cambian las reglas, donde el dinero que se levanta en bolsa, en lugar de servir para efectivamente explorar, sirve para pagar nuevos impuestos. Eso es descorazonante, es por eso que la Cámara efectivamente eh, decidió, además, prestando oído a la mayoría de sus socios, presentó una demanda de inconstitucionalidad a la tasa. No es una demanda contra el gobierno, es una demanda contra esta tasa. Ha sido admitida, no es la única, hay 7 demandas de este tipo. Ha sido admitida a trámite, no ha habido medidas cautelares. La Corte no suspendió inmediatamente la tasa, pero sí admitió a trámite y esperaríamos que en un lapso de 24 o 30 meses, ojalá menos, tengamos una sentencia al respecto. Pero creo que más allá de lo que sucedió con la tasa y la demanda, el mensaje general y claro respecto a esto es: estamos aquí para contribuir al desarrollo del Ecuador. Queremos generar empleo, queremos atraer inversión, queremos que esa inversión se convierta en desarrollo local, en desarrollo comunitario. Pero eso no vamos a poder lograr, ni nosotros, la industria, ni el Estado ecuatoriano, ni el Ecuador en su conjunto, si es que se cambian las reglas del juego. Potencial geológico este país tiene, y eso no cabe duda. Sin embargo, los capitales no terminan de aterrizar en el Ecuador. Esos capitales siempre están chequeando qué está pasando en Ecuador, preguntan, vienen, se reúnen, están al día con la información del Ecuador, pero finalmente no terminan de aterrizar y es justamente por la inestabilidad jurídica y la inestabilidad tributaria del país. María Eulalia, si la Corte Constitucional, en el eventual escenario, llega a emitir una sentencia desfavorable a la petición de la Cámara de Minería del Ecuador y a las otras 6 que entiendo apuntan hacia lo mismo, a que esa tasa minera quede sin efecto, ¿cuál sería, a partir de ese punto, el escenario de la minería en el Ecuador, habida cuenta de que estamos cerrando ya prácticamente este año calendario y he revisado información donde, por ejemplo, el viceministro de Minería dice que el 2026 va a ser un gran año para las minas de oro, de plata, de cobre? Por otra parte, la empresa nacional minera ha dicho que va a licitar Yurimagua también en el 2026, que es uno de los 10 mayores yacimientos de cobre en el mundo. Se están haciendo planes, hay proyectos, hay expectativas de lo que va a ocurrir en el 2026, pero mi pregunta es concreta. Si esa sentencia no es favorable y la tasa se mantiene, ¿se podrán ver cristalizados esas justas aspiraciones y anhelos de que el 2026 sea un año prometedor en materia minera o no? Creo que si es que la tasa continúa, se ralentizará muchísimo el desarrollo de la industria minera. Y no hay que pensar en la industria minera en términos inmediatos, sino también, me voy a permitir, Luisa, volver a poner un ejemplo didáctico. Pensemos en una panadería. Para que el pan salga del horno y se venda, hay todo un proceso anterior. No es solamente que el pan aparece horneado y delicioso y humeante para venderse, sino que antes de eso hubo quien compró los materiales, los ingredientes, quien leudó la masa, quien la amasó,
quien la metió al horno, quien dio forma al pan y quien finalmente la hornea y la saca. Más o menos, un ejemplo así funciona en la minería. Hoy tenemos 2 minas en producción. Esas vendrían a ser más o menos los panes que ya salieron del horno. Atrás de eso hay una serie de proyectos que están en distintas etapas. Hay proyectos que ya empezaron construcción, hay otros que están cerca de construcción, hay otros, y este es el conjunto más largo, que están en exploración. En esa exploración no sabemos qué va a pasar, no sabemos si va a haber una mina económicamente redituable, técnicamente viable. Entonces es una apuesta. Eso sucede en todas partes del mundo cuando de minería se trata. Entonces, si es que esa exploración, que es el semillero de lo que tendremos en el futuro, no se alimenta, es posible que terminemos de vender el stock de pan, para remitirme al ejemplo, y ahí se acabe la industria. Eh, entonces, ¿qué va a pasar en el 26? Yo creo que el 26 tiene cosas interesantes, sin duda alguna. Por ejemplo, ¿no? Los excelentes precios de los metales, ¿no? El oro hoy bordea y sobrepasa los $4,200 la onza, mientras que hace apenas un año estaba 2,600, 2,800. Y el incremento a futuro se prevé que seguirá al alza. Entonces, eso es bueno para la minería responsable, eso es bueno para el país. Fíjese que solamente Fruta del Norte, nuestra primera mina a gran escala de oro, este año va a pagar más de $400 millones en 3 impuestos. Eso es excelente, pero también da cuenta que no se trata de asfixiarle a la minería en sus etapas más prematuras, más pequeñas, más preliminares, sino la verdadera apuesta del Ecuador debería ser tener más minas en producción para que estos beneficios se incrementen para la caja fiscal, por supuesto, pero también para las economías comunitarias. Entonces, creo que eso no termina de ser considerado. Eh, entonces, sí, el 26 habrá buenas exportaciones. Fíjese que el 24 terminamos en 3,070 millones de dólares de exportaciones. Es posible que este año terminemos sobre los 3,600. Es posible que un número parecido esté en exportaciones, esté eh, pues, en el 2026. Pero el 2026 va a ser un año crucial y eso nadie lo discute. Va a ser crucial, ¿por qué? Porque el gobierno ha anunciado finalmente que va a abrir el catastro minero. Todavía este catastro no se abre para metálicos y se va a abrir. Obviamente, si se va a abrir, hay que reconsiderar esa tasa, porque ¿para qué abre el catastro? Para la exploración, si es que la concesión en Ecuador termina siendo fácil, unas 50 veces más cara que en Perú o que en Chile, donde además los tiempos son mucho más cortos, ¿no? Los tiempos para permisología, donde hay un riesgo país más bajo, donde hay una institucionalidad probada. Entonces, hay que repensar todo eso. El ministro lo ha dicho y ha sido muy enfático. Es muy importante la concesión de Yurimagua. ¿Qué es Yurimagua? Yurimagua es un depósito de cobre que dependiendo de quién lo califique, pero hay quienes lo califican como el tercer mejor depósito del mundo, hay otros que tal vez lo ponen entre los 10 primeros, pero sea como sea, es un mega depósito de cobre que además va a ser absolutamente necesario en el futuro con toda la transición energética. El Yurimagua es una suerte de joya de la corona en términos mineros en el Ecuador, pero la concesión, que antes estaba en un joint venture entre Codelco chilena y Enami ecuatoriana, ha vuelto al Estado ecuatoriano luego de un arbitraje. Hoy el Estado ecuatoriano tiene la totalidad de la concesión y el ministro ha anunciado el día de ayer que buscan concesionar pues ese proyecto. Nosotros como Cámara de Minería del Ecuador hacemos votos para que
esa concesión sea dada sobre reglas del juego transparentes, reglas del juego justas, abiertas y que por supuesto sea dada a una empresa que no solamente tenga la capacidad financiera, no solamente la capacidad técnica, sino sobre todo la convicción y los ejemplos probados en otras partes de que esa operación va a generar también un beneficio en las comunidades de influencia. Qué interesante que es, y yo creo que en estos últimos 2 minutos he estado escuchando con atención y me ve en el teléfono porque estoy anotando los puntos claves para poder pedir aquí a nuestro equipo de producción, Sebastián, que está atento también, de cuáles son esos extractos que quisiéramos poder difundir a través de nuestras redes sociales. Este proyecto minero de Yurimagua, que es como lo has dicho, querida María Eulalia, la joya de la corona, y que no solamente implica uno de los proyectos mineros más importantes y más ambiciosos que tiene el país, sino que me quiero quedar y pedirte ampliar para cerrar la entrevista con este concepto que es esencial cuando se hace minería de manera responsable, lo que conlleva para las zonas y áreas de influencia, cómo puede cambiar la vida de la gente en un país que hoy por hoy requiere más que nunca poder reactivar su economía y darle una buena calidad de vida a los más pobres. Luisa, yo creo que los que estamos en la industria minera responsable somos súper apasionados por nuestro sector. Y, y creo que lo más apasionante y lo más inspirador en esta industria es saber que el Ecuador puede tener un destino distinto. No estamos predeterminados, no es un sino fatal el ser pobres y el tener todos los males asociados a la pobreza. Podemos salir y tenemos con qué, y podemos y debemos. Eh, y me voy a remitir nuevamente a los datos. Yanzasa es uno de los 221 cantones que tiene el Ecuador, es un cantón que se encuentra en la provincia, perdón, de Zamora Chinchipe. Es un cantón que además conoció lo que muchos cantones no conocen, que es la guerra. Está muy cerca de la zona de frontera en el año 41, el siglo pasado, luego la guerra de Paquilla, luego el conflicto del Cenepa. Esta zona vivió esos conflictos. La gente del lugar todavía recuerda, por ejemplo, lo que era un bombardeo, cosa que la gran mayoría de ecuatorianos no hemos tenido, afortunadamente, no hemos conocido esto. Pero resulta que esa zona también ha sido bendecida con unos recursos geológicos impresionantes. Se dieron pues en el pasado las condiciones para que se avance con varios proyectos mineros y hoy está en esta zona uno de las minas Fruta del Norte, una de las minas industriales que tenemos. Y la transformación que se ha dado en Yanzasa o el Pangui, que es directa influencia del otro proyecto de Mirador, han hecho realmente un antes y un después en la provincia. Zamora Chinchipe pasó de ser de las 24 provincias, la provincia número 20 en generación de riqueza, hoy es la provincia número 9. Pasó de ser una de las últimas contribuyentes en el país, hoy es la cuarta contribuyente. Zamora Chinchipe paga más impuestos que Manabí o que Tungurahua, por ejemplo, ¿no? Pero de esos 221 cantones, hay 3 con los mejores sueldos promedio: Yanzasa, El Pangui y Santa Cruz. Santa Cruz es archipiélago donde el sueldo promedio no es los 470 del continente, sino un poquito más alto. Entonces, en términos continentales, los dos cantones con mejores sueldos promedios son justamente los cantones que vienen relacionados a la minería industrial. Por eso, Zamora Chinchipe es el único cantón que ha podido decrecer la pobreza en los últimos años. Y ya haciendo un zoom in a lo que está sucediendo, por ejemplo, cuando llegó Lundin y empezaba la construcción de Fruta del Norte, una de las cosas que hizo con su comunidad de influencia fue establecer una regla básica. Nadie puede trabajar en la mina si es que no tiene al menos el bachillerato. Pero en esa zona
la deserción escolar es la norma, no es lo contrario, que sería terminar el colegio. Entonces, aliados con el Ministerio de Educación, emprendieron un proyecto de bachillerato acelerado. En 2019 graduaron a casi 300 personas. Luego de eso, emprendieron otro proyecto educativo que fue el PECOM, el Programa de Capacitación de Operaciones Mineras, que permitió meses más tarde graduarse a una serie de personas del lugar ya para poder capacitarse para las operaciones mineras. Ese es uno de los ejemplos. Otro de los ejemplos, por ejemplo, es que Fruta del Norte es una mina que tiene en campamento constantemente 900 personas. 900 personas que por supuesto se alimentan 3 veces al día, que requieren de servicios de lavandería, por ejemplo, y que requieren uniformes industriales. Hoy, todos esos servicios, tanto el catering como los servicios de lavandería, como los uniformes industriales, los proveen emprendimientos de las zonas de influencia. No es que traen la comida de Quito o de Guayaquil o de Loja o que traen los uniformes de Canadá. Se están produciendo en Zamora Chinchipe. Pero eso no sucedió de la noche a la mañana. Eso sucedió gracias a toda una estrategia de sostenibilidad que terminó precisamente capacitando a la gente de la zona. Esa gente, uno habla con esas personas y realmente piensa y le llena de esperanza de que el Ecuador va a ser un lugar mejor. Gente que está orgullosa de su trabajo, que está orgullosa de los retos que pudieron sobrepasar. Chicos que están yéndose a las universidades y que ya no sueñan con migrar, Luis. Sueñan con volver a su pueblo. ¿Por qué? Porque en su pueblo hay trabajo. El Ecuador se merece mejores días. El Ecuador puede salir adelante, tiene con qué. Por eso debemos impulsar una industria minera responsable que atraiga capitales de calidad. Y para eso se necesita seguridad jurídica, pero también se necesita que el ciudadano común, que el ciudadano ecuatoriano aprenda de esta industria, que sepa lo que tiene bajo los pies. Querida María Eulalia, quiero agradecerte por haber aceptado esta entrevista. La teníamos programada desde antes, te lo expliqué, pero los tiempos de Dios son perfectos y la entrevista era para hoy. He quedado, como siempre, muy satisfecha de escuchar cada uno de los fundamentos que nos has dado. Sin duda, conoces a profundidad de este tema que no solamente es laboral, sino que te apasiona. Y pues como ecuatoriana yo también anhelo y sueño con un mejor país para mi descendencia y para mí. Ojalá pueda haber todos esos grandes logros, ya no solamente en estos cantones a los que haces referencia, sino en el Ecuador entero. Y como bien lo ha señalado, la seguridad jurídica es vital. Si queremos inversión extranjera sostenida en el tiempo, tenemos que garantizar a todos esos inversionistas seguridad jurídica y no cambiar las reglas del juego eh, a mitad del camino. Yo creo que eso va a ser esencial y ahí tenemos, tú has citado el ejemplo de Perú, de Colombia, son los mejores ejemplos. Como en Perú, por ejemplo, en medio de tanto vaivén político, la economía no deja de crecer y sí, la inversión extranjera en Perú el año pasado superó los 7.000 millones de dólares y para este 2025 entiendo que va a superar los 8.000 millones. Bueno, en todo caso, confiemos en que Dios dé sabiduría a nuestros gobernantes, a nuestros legisladores, a quienes tienen que tomar esas decisiones y también al soberano, que es el pueblo, para que tomemos conciencia de lo que implica estar sentado sobre una mina de oro viviendo pobrezas, cuando bien explotadas, con responsabilidad social, cuidando el medio ambiente, con la tecnología de punta que hoy por hoy existe, podríamos combatir la pobreza en el Ecuador. Te agradezco, te envío un fuerte abrazo, si no volvemos a hablar hasta el año venidero, que tengas una linda Navidad y un lindo fin de año, y que el nuevo año traiga cosas prometedoras para el Ecuador y también para el sector minero. Un fuerte abrazo, María Eulalia. Parece que tenemos... Sí, ahora sí, te escucho. Pensé que se había congelado la señal. Esfuerzo, sí, pero que nos traiga mejores días. Gracias por el espacio.
Gracias a ti. María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería en el Ecuador. Tengo un importante aviso publicitario antes de irnos a la pausa. Transforma tu compañía con